Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que cualquier crítica. Momentos en los que tus ideas parecen ir en dirección contraria a todo lo que el entorno considera normal. Decidís ahorrar cuando todos gastan, invertir cuando otros dudan, estudiar finanzas cuando la mayoría prefiere entretenimiento. Y es en ese instante cuando surge la pregunta que separa a los soñadores de los hacedores. ¿Podés mantenerte enfocado cuando nadie cree en vos? En el mundo de las finanzas personales, esta situación no es la excepción, es la regla. Los grandes inversionistas, empresarios y creadores de patrimonio pasaron por esa misma etapa. Nadie creía en ellos al principio. Porque el éxito, antes de ser visible, es invisible. Y lo invisible incomoda. La mayoría de las personas juzga lo que no entiende. Si nunca experimentaron libertad financiera, les cuesta imaginar que alguien de su entorno pueda lograrla. Si jamás vieron un negocio construirse desde cero, piensan que todo intento está condenado al fracaso. Pero detrás de cada mirada escéptica hay un mensaje oculto. Yo no pude, por eso no creo que vos puedas. Lo verdaderamente peligroso no es que los demás duden, sino que empieces a dudar vos. La mayoría abandona no por falta de capacidad, sino por exceso de ruido externo. Por eso, la primera lección es clara: la confianza no se busca afuera, se construye adentro. El camino financiero es solitario por naturaleza. Cuando decidís cambiar tu relación con el dinero, el entorno reacciona. Te miran raro porque dejas de seguir las normas invisibles de consumo, de deuda y de conformismo. Mientras otros compran lo que no necesitan para impresionar a quienes no les importan, vos elegís invertir, aprender y construir. Esa diferencia genera distancia, pero también crecimiento. Pensar distinto siempre genera incomodidad. Y toda incomodidad es señal de progreso. Lo que separa al inversionista exitoso del promedio no es su nivel de conocimiento, sino su capacidad para mantener el rumbo mientras el resto se distrae. El enfoque es la moneda más valiosa del éxito. Más que la inteligencia, más que el talento, más que la suerte. Porque el enfoque determina dónde colocas tu energía y qué resultados obtenés de ella. Imagina tu atención como una linterna. Cuanto más dispersa la luz, menos ilumina. Pero si concentras toda la energía en un punto, podés atravesar incluso el metal más duro. Así funciona el enfoque financiero. Transforma la constancia en poder y el rechazo en impulso. Mientras la mayoría busca validación, los verdaderos constructores buscan evidencia. No esperan aplausos, buscan resultados. No se detienen a explicar sus decisiones, las demuestran con hechos. En el mundo de las inversiones, el tiempo siempre da la razón al disciplinado. La trampa más común es depender de la aprobación de los demás para actuar. Muchos postergan sus proyectos hasta que alguien cercano les diga que confía en ellos. Pero la validación externa no genera rentabilidad. No paga facturas, no construye patrimonio y no crea libertad. Es una ilusión emocional que frena el progreso. La mentalidad del inversionista debe basarse en una premisa simple. No necesito que crean en mí, necesito que los resultados hablen por mí. El éxito no se anuncia, se demuestra. Cada decisión correcta, cada mes de ahorro, cada inversión inteligente, es una afirmación silenciosa de confianza personal. Imaginemos un ejemplo real. Carla tenía una meta: alcanzar independencia financiera antes de los 35 años. Mientras sus amigos gastaban en cosas que perdían valor, ella compraba activos, estudiaba finanzas y reinvertía cada ganancia. Durante años fue objeto de burlas. Le decían que era aburrida, que no disfrutaba la vida. Pero 10 años después, cuando muchos enfrentaban deudas, Carla había construido una base sólida de ingresos pasivos. Los mismos que se rieron, hoy le piden consejo. La historia de Carla no es una excepción, es un patrón. Los resultados silenciosos terminan haciendo el ruido que las palabras no pueden. Cada vez que sientas que nadie te apoya, recordá esto: el éxito financiero es una consecuencia, no un aplauso. Ahora bien, mantener la dirección no es solo una cuestión de disciplina, también de estructura mental. Las emociones son el peor enemigo del enfoque. Cuando el entorno te critica o los resultados tardan, la mente busca una salida rápida. Pero los grandes logros financieros no se construyen con prisa, sino con paciencia estratégica. Por eso, es esencial reemplazar la motivación emocional por sistemas racionales. Las emociones fluctúan, los sistemas permanecen.
Si tu progreso depende de sentirte motivado, vas a fracasar. En cambio, si lo basas en hábitos automatizados, avanzarás incluso en los días difíciles. El proceso es simple pero poderoso. Definí tu propósito, crea un sistema y medí tu progreso con datos, no con opiniones. Tu éxito no se valida en conversaciones, se valida en resultados. Un gráfico de crecimiento vale más que 1000 aprobaciones. El enfoque financiero no solo es una habilidad, es un escudo emocional. Cuando el mundo duda, el enfoque protege. Te evita comparaciones innecesarias, te aleja de distracciones y te mantiene firme ante la incertidumbre. Cada vez que alguien te diga no podés, úsalo como señal de que vas en la dirección correcta. Porque si todos te entienden, probablemente estás haciendo algo común. Y nada extraordinario surge de lo común. En los próximos minutos vamos a profundizar en cómo fortalecer esa mentalidad, cómo transformar el rechazo en impulso y cómo desarrollar una disciplina antifrágil que crezca con cada desafío. Si aprendes a mantenerte enfocado cuando nadie cree en vos, descubrirás que no necesitas aprobación para construir grandeza. Solo dirección, paciencia y una mente entrenada para resistir la duda. El enfoque no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, es un principio psicológico profundamente ligado a la manera en que nuestro cerebro interpreta la incertidumbre. En el ámbito financiero, esto se traduce en algo fundamental. La mayoría de las personas no fracasa por falta de oportunidades, sino por falta de control mental ante la duda. El dinero es emocional antes que racional. Tomamos decisiones impulsados por miedo o euforia, y luego intentamos justificarlas con lógica. Por eso los mercados se mueven en ciclos de codicia y pánico, y por eso también tantos inversionistas pierden fortunas intentando adivinar el futuro. El verdadero poder está en quien puede mantenerse sereno cuando el resto reacciona con desesperación. Aquí entra en juego un concepto clave: la psicología financiera. Entender cómo tus emociones influyen en tus decisiones económicas es tan importante como conocer los números. Si no dominas tu mente, tus finanzas siempre estarán a la deriva. Cada vez que cedes al miedo de perder o a la ansiedad por ganar rápido, entregas tu control a las emociones del momento. Uno de los sesgos más peligrosos es el llamado sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que respalde nuestras creencias y a ignorar aquella que las contradice. Cuando alguien no cree en vos y repite que no se puede, ese mensaje empieza a filtrarse en tu mente. Buscas pruebas que lo confirmen y terminas actuando como si fuera verdad. El resultado es predecible. La duda se convierte en profecía autocumplida. Otro sesgo común es el del corto plazo. Queremos resultados inmediatos. Si una inversión no da frutos en poco tiempo, asumimos que no funciona. Pero el crecimiento financiero se comporta como un interés compuesto, invisible al principio, exponencial después. Por eso, los grandes logros parecen mágicos para quien no vio el proceso. En realidad, son el resultado de años de enfoque silencioso. Controlar la mente significa aprender a reconocer estas trampas cognitivas. Significa entender que el progreso real es lento, que los resultados sólidos maduran con el tiempo y que las emociones no pueden dictar tus estrategias. En lugar de reaccionar, hay que anticipar. En lugar de rendirse ante la volatilidad, hay que usarla a favor. Imaginemos una escena concreta. Martín invierte en un pequeño negocio. Los primeros meses las ventas son bajas y sus amigos comienzan a decirle que fue un error. Él siente la presión, la necesidad de probar que tenían razón. Pero decide esperar, ajustar su estrategia y mantener el rumbo. Un año después, el negocio despega. Lo que parecía fracaso era solo una fase de construcción. Su paciencia fue la inversión más rentable. El control emocional es lo que diferencia a los inversionistas exitosos de los impulsivos. Mientras uno se desespera y vende por miedo, el otro aprovecha el pánico para comprar oportunidades. El enfoque convierte la crisis en ventaja. Esa mentalidad no se improvisa, se entrena. Y se entrena todos los días. Para fortalecerla, hay 3 prácticas esenciales. La primera es desarrollar conciencia financiera. No basta con saber cuánto ganas o gastás, sino entender por qué lo haces. Cada gasto tiene una emoción detrás: seguridad, validación, recompensa. Cuando comprendes esas motivaciones, dejas de ser un consumidor automático y te convertís en un estratega de tu dinero. La segunda práctica es cultivar la paciencia estratégica. El mercado,
La economía e incluso la vida tienen ritmos que no podés acelerar. Las mejores decisiones se toman cuando sabes esperar. Cada día de disciplina acumulada multiplica el valor de tus acciones futuras. Recordá que el tiempo es el mejor aliado del enfoque. La tercera práctica es construir entornos que refuercen tus decisiones. Si tu entorno no comparte tu visión, te drena energía. Las conversaciones, los comentarios y las comparaciones actúan como interferencias mentales. No todos merecen escuchar tus planes financieros. Habla solo con quienes puedan aportar y protege tu energía como proteges tu capital. En este punto es vital hablar de la validación. Muchos buscan aprobación para sentirse seguros. Pero en el mundo financiero, la validación llega tarde. Nadie cree en una idea hasta que funciona. Los proyectos que hoy admiramos fueron ridiculizados al principio. El emprendedor que necesita aplausos antes de actuar, se queda esperando. El que actúa sin esperar nada, crea historia. La independencia mental es la base de la independencia financiera. Si necesitas permiso para avanzar, nunca vas a construir libertad. Cada decisión económica que tomas debería nacer de tu análisis, no del miedo ajeno. Esto no significa volverse arrogante, sino consciente. La verdadera confianza se construye con evidencia, no con aprobación. La historia de los grandes inversionistas lo demuestra. Warren Buffett fue criticado durante décadas por no seguir las modas del mercado. Mientras otros perseguían ganancias rápidas, él invertía en valor a largo plazo. Hoy su filosofía se estudia en universidades, pero en su momento fue considerada obsoleta. La constancia bajo presión siempre se ve extraña hasta que funciona. El secreto del enfoque no está en ignorar las opiniones, sino en filtrar la información. Escuchar no es obedecer. Analizar no es dudar. Aprende a diferenciar entre consejo y proyección. Muchas veces, quien te dice que algo no se puede, simplemente está hablando de sus propios límites. También es fundamental entender que el progreso no se mide solo en dinero. Cada día que resistís la tentación de rendirte, estás acumulando capital mental. Esa fortaleza invisible es la que te permitirá aprovechar oportunidades cuando lleguen. La mente del inversionista no se forma leyendo libros, sino tomando decisiones bajo presión. Imagina que tu mente es un faro en medio de la tormenta. Las olas son los comentarios negativos, el viento son las dudas, y la oscuridad representa la incertidumbre del futuro. Tu tarea no es detener la tormenta, sino mantener la luz encendida. Si lo haces, tarde o temprano las condiciones cambian, y quienes se perdieron en la oscuridad terminan guiándose por tu claridad. El enfoque, entonces, no es solo una habilidad técnica. Es una filosofía de vida. Es la capacidad de mantener la dirección cuando la corriente te empuja en sentido contrario. Es saber que cada paso silencioso construye un destino visible. Y es entender que el verdadero valor del camino no está en ser entendido, sino en avanzar a pesar de la incomprensión. En la siguiente parte profundizaremos en cómo aplicar estos principios a tu estrategia financiera personal. Verás cómo diseñar sistemas automáticos que te mantengan firme, cómo crear hábitos que funcionen incluso cuando no tengas motivación y cómo medir tu progreso sin depender de la validación externa. Porque mantenerte enfocado cuando nadie cree en vos no es solo una actitud, es una estrategia. El verdadero cambio financiero no ocurre cuando ganas más dinero, sino cuando empezás a pensar de forma diferente. Las personas que logran independencia económica no son necesariamente las más inteligentes, sino las que aprendieron a crear sistemas que trabajan incluso cuando ellas no tienen motivación. Las emociones son inestables, pero los sistemas son consistentes. Por eso, la clave no es motivarte cada día, sino diseñar estructuras que te mantengan en movimiento incluso cuando no tengas ganas. En el mundo financiero, el éxito se automatiza. Un sistema financiero personal puede ser tan simple como 3 pasos: automatizar tus ahorros, programar tus inversiones y revisar tus resultados de forma periódica. Lo importante es que la acción no dependa del estado emocional del momento. Si cada decisión está atada a cómo te sentís, tus finanzas serán tan volátiles como tu estado de ánimo. Supongamos que decidís invertir cada mes el 10% de tus ingresos. Si ese proceso es automático, no hay espacio para la duda. No necesitas convencerte de hacerlo, simplemente sucede. De esa forma, la disciplina deja de ser un esfuerzo y se convierte en un hábito estructural. Lo mismo ocurre con la educación financiera.
Si destinas un tiempo fijo a estudiar, aprenderás aunque no tengas motivación. La libertad financiera no se construye con impulsos, sino con sistemas que eliminan la improvisación. Cuando el dinero obedece a una estructura, no a las emociones, empezás a avanzar con estabilidad. Cada proceso automatizado reduce la carga mental y aumenta tu consistencia. Sin embargo, hay algo más profundo que los sistemas: la mentalidad antifrágil. Este concepto, creado por Nassim Taleb, describe aquello que no solo resiste los golpes, sino que mejora gracias a ellos. Un cuerpo antifrágil se fortalece con el estrés. Una mente antifrágil crece con la duda. En el contexto financiero, ser antifrágil significa convertir los errores y rechazos en aprendizaje. Cada crítica, cada pérdida y cada fracaso puede volverse combustible si sabes analizarlo con perspectiva. El problema no es caer, sino no aprender del tropiezo. Muchos inversionistas pierden dinero una vez y juran no volver a intentarlo. Pero los que triunfan lo usan como información. Ajustan, mejoran y vuelven al campo con más precisión. Esa es la esencia del progreso. Lo que te debilita si lo resistís, te fortalece si lo entendés. Convertir el rechazo en impulso es una de las habilidades más valiosas que podés desarrollar. Cada vez que alguien te diga que no podés, pensá en lo que realmente significa, que estás haciendo algo que ellos no se atreven a intentar. La incomprensión ajena es prueba de que estás saliendo del promedio. La paciencia también es un componente esencial. El dinero ama el tiempo, no la ansiedad. La riqueza crece en el largo plazo, pero solo florece para quienes saben esperar. El inversionista que cambia de estrategia cada mes nunca cosecha los frutos de su trabajo. En cambio, quien mantiene la dirección, aunque los resultados tarden, termina multiplicando su capital. Un ejemplo clásico es el de los fondos indexados. Muchos los abandonan después de un año por considerarlos lentos, pero quienes los mantienen durante una década suelen superar a los que buscan resultados inmediatos. El tiempo, en las finanzas, actúa como un multiplicador invisible. La constancia se vuelve una ventaja competitiva. Mientras otros buscan el próximo atajo, vos seguís construyendo. Mientras otros cambian de rumbo, vos consolidás tu camino. El mercado premia la paciencia, no la prisa. Otro aspecto fundamental del enfoque financiero es la medición. Lo que no se mide, no se mejora. Tus progresos no deben basarse en percepciones, sino en datos. Si controlas tus ingresos, gastos, rentabilidad y crecimiento neto, vas a tener claridad. Y la claridad es poder. Un error común es comparar resultados con los de los demás. Cada persona tiene su propio contexto, sus tiempos y sus recursos. Competir con otros genera frustración. Competir con tu versión anterior genera progreso. Medí tu evolución mes a mes y celebra cada avance, por mínimo que parezca. La mejora continua es silenciosa, pero acumulativa. El foco también se entrena seleccionando en qué información te nutrís. Vivimos en una era donde cada minuto hay una nueva tendencia de inversión, un nuevo gurú o una oportunidad imperdible. Pero la mayoría son distracciones. El exceso de información genera parálisis. Por eso, la mente enfocada filtra. Escucha poco, analiza bien y actúa con precisión. Una técnica poderosa es tener un principio rector. Por ejemplo, solo invertir en lo que entendés. Esa regla simple te protege de errores costosos. Muchos pierden dinero no porque el mercado falle, sino porque invierten en cosas que no comprenden. La claridad conceptual es la mejor protección contra el impulso emocional. También es útil establecer metas por etapas. Primero estabilidad, después crecimiento, luego expansión. Pretender llegar a la libertad financiera sin antes construir una base sólida es como intentar levantar un edificio sobre arena. Cada etapa tiene su función y su ritmo. Saltarse los pasos es la forma más rápida de tropezar. La mente enfocada también sabe cuándo detenerse. No todo el tiempo es tiempo de actuar. A veces, el silencio y la observación son las mejores inversiones. No reaccionar ante la volatilidad es un signo de madurez financiera. El principiante busca acción, el profesional busca dirección. En este punto, es importante introducir un concepto que pocos mencionan: el descanso productivo. En las finanzas, como en la vida, el agotamiento mental lleva a decisiones impulsivas.
La claridad se pierde cuando la mente está saturada. Tomarse un tiempo para recuperar energía no es debilidad, es estrategia. El descanso no significa desconexión del propósito, sino recarga del enfoque. La mente necesita pausas para reorganizar la información, encontrar nuevas perspectivas y mantener la creatividad. Los inversionistas más exitosos del mundo no trabajan más, piensan mejor. Podés usar estos periodos para revisar tu propósito. Recordá por qué empezaste. El propósito es la brújula que orienta tu sistema. Cuando las emociones bajan, el propósito sostiene. Cuando el entorno duda, el propósito guía. Cada decisión económica debería responder a una pregunta central. ¿Esto me acerca o me aleja de mi libertad financiera? Si la respuesta es clara, la acción también lo será. El enfoque se construye con disciplina, pero se mantiene con sentido. Si solo trabajas por dinero, el cansancio te vencerá. Si trabajas por libertad, el cansancio se convierte en parte del proceso. Llega un punto en todo camino financiero donde los resultados comienzan a hablar por vos. Ya no hace falta explicar tus decisiones, justificar tus esfuerzos ni defender tus ideas. Los números, la tranquilidad y la estabilidad se convierten en tu mejor argumento. Lo que antes era duda, se transforma en evidencia. Ese momento no llega por suerte, llega por constancia. Mantener el enfoque cuando nadie cree en vos es una de las habilidades más rentables que podés desarrollar. No solo porque mejora tus finanzas, sino porque fortalece tu carácter. Cada vez que resistís una crítica, reforzás tu confianza. Cada vez que actúas sin aprobación, consolidás tu independencia. Y cada vez que seguís avanzando en silencio, construís autoridad real. El dinero, los negocios y las inversiones premian a los constantes, no a los más aplaudidos. Las recompensas llegan para quienes mantienen su visión a largo plazo, no para quienes buscan resultados inmediatos. La paciencia es el interés compuesto del carácter. Cuanto más la ejerces, más crece tu poder interno. En el mundo financiero, la confianza se demuestra en cifras, pero se construye en silencio. No necesitas gritar tus logros, el tiempo los amplifica. La diferencia entre un soñador y un realizador es que el primero habla de lo que quiere hacer, mientras el segundo trabaja hasta que no necesita explicarlo. El enfoque es tu activo más valioso. Se deprecia si lo compartís con la negatividad y se multiplica si lo protegés de la distracción. Por eso, elegí con cuidado en qué conversaciones invertís tu energía. No toda opinión tiene valor y no toda crítica merece respuesta. La mente enfocada sabe cuándo callar y cuándo actuar. Aprende a disfrutar el proceso. La construcción de riqueza no es una carrera, es una maratón. Y como toda maratón, requiere ritmo, estrategia y resistencia mental. Cada paso que das, por pequeño que parezca, te acerca a tu independencia. Cada hábito que consolidas, cada error que analizas, cada lección que aprendes, suma a tu patrimonio invisible. Ese patrimonio invisible, tu mentalidad, tu disciplina, tu enfoque, siempre precede al patrimonio financiero. La riqueza material es solo el reflejo externo de la riqueza mental. Por eso, antes de buscar resultados, construí la mentalidad capaz de sostenerlos. Recordá que nadie exitoso fue comprendido al principio. Los que hoy admirás también fueron señalados, criticados o ignorados en su momento. Pero mientras los demás opinaban, ellos avanzaban. Mientras los demás dudaban, ellos creaban. Mientras los demás esperaban aprobación, ellos actuaban. En las finanzas, como en la vida, el progreso silencioso siempre vence al ruido momentáneo. La constancia discreta tiene más impacto que la euforia pasajera. La persona que logra mantenerse fiel a su propósito, incluso cuando no hay apoyo, desarrolla una fuerza que ninguna crisis puede destruir. Y si en este momento estás en ese punto donde sentís que nadie te entiende, que tu visión es demasiado grande o que tus resultados aún no llegan, recordá esto: estás en la etapa más valiosa del proceso. El silencio del comienzo no es señal de fracaso, es señal de preparación. Cada minuto que invertís en mejorar, estudiar, ajustar y persistir está moldeando la versión de vos mismo que va a sostener el éxito futuro. No busques convencer, busca construir. No busques atención, busca dirección. No busques aplausos, busca progreso. La validación llega cuando ya no la necesitas. Con el tiempo, las personas que dudaron de vos te llamarán visionario.
Los que te ignoraron, te pedirán consejo. Y los que te criticaron, dirán que siempre creyeron en vos. Pero para que eso ocurra, hay que resistir el proceso. El camino financiero está lleno de incertidumbre, pero también de oportunidad. Cada desafío es una prueba de enfoque. Cada obstáculo, una lección de resiliencia. Y cada rechazo, una oportunidad para reafirmar tu propósito. Por eso, nunca subestimes el poder de seguir avanzando un día más. No hay fuerza más poderosa que la de alguien que decide no rendirse. El éxito no siempre se nota de inmediato, pero siempre deja huellas en quien lo persigue con disciplina. Y cuando llegues a ese punto en el que tus resultados hablen por sí solos, entenderás que todo valió la pena. Cada crítica fue un recordatorio, cada duda una motivación y cada noche de esfuerzo una inversión en tu libertad. Así que, si este mensaje resonó con vos, suscríbete al canal, compartilo con alguien que esté atravesando su propio proceso y deja tu reflexión en los comentarios. Porque cada historia de enfoque y superación inspira a otra persona a no rendirse. Recordad siempre esto: los resultados harán el ruido que tus palabras no necesitan hacer. Seguimos construyendo mentalidad de éxito. Seguimos avanzando, aunque nadie entienda el camino. Porque el enfoque, la disciplina y la visión siempre terminan venciendo al ruido. Nos vemos en el próximo vídeo.